Lucas 10 y vamos a leer del 38 al 42. Lucas 10 desde el versículo 38 hasta el 42. Pero antes vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por la vida que nos das, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas que tú pones en nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor, por las personas que tú pones alrededor nuestro, Padre, que bendicen nuestra vida. Gracias, Señor, por nuestro trabajo, por la salud, Señor. Pero principalmente, Señor, gracias por conocerte, porque tú eres lo más valioso, Señor, que tenemos en nuestra vida. Nuestra vida no sería nada sin ti, Señor. Que cada día, Señor, podamos acordarnos que tú nos rescataste, Señor, de la perdición, que tú nos rescataste de una vida de sin sentido y nos has puesto en este camino, Señor, en esta familia, Señor, en esta parte de tu pueblo, Padre. Gracias porque podemos ser, Señor, parte de tu pueblo, parte de tu cuerpo, Señor, parte de tu propósito, bendito Dios. Enséñanos cada día, Señor, a valorar más lo que tú nos has dado, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hoy vamos a comenzar leyendo esta breve historia de Marta y María. Marta y María eran dos mujeres de las tantas personas que seguían a Jesús. Nosotros sabemos que por donde Jesús andaba predicando, mucha gente andaba detrás de él, siguiéndole, escuchándole sus enseñanzas. Andaban aquellos que querían hacerlo caer con alguna pregunta, querían hacerlo confundir o que dijese alguna cosa comprometedora. Pero andaba gente que realmente había creído que él era el Mesías y formaban parte, por decirlo de alguna manera, de su equipo. Eran los que se encargaban de que cuando Jesús llegara a algún lugar tuviera donde dormir, donde comer, ¿no? Y los que se ocupaban de servir. Nosotros sabemos bastante bien qué significa esto de servir, porque dentro de la iglesia nosotros también tenemos esta tarea de servir a los demás. Y por eso que también la tarea de la iglesia muchas veces se llama el servicio, ¿sí? Y los cultos también se llaman servicios, ¿sí? Pero María y Marta nos enseñan una lección. Después la vamos a volver a ver en la Biblia cuando muere Lázaro, ¿no? Porque eran las hermanas de Lázaro. Pero en esta pequeña historia nos muestran una lección que Jesús da respecto de el orden de importancia, de valor de las cosas, ¿sí? Y dice que aconteciendo que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Este es un pasaje que obligas a tomar posición. Cuando uno lee un pasaje como este en la Biblia, lo primero que uno hace es tomar posición. Nosotros cuando éramos chicos jugábamos a un juego que se llamaba Martín Pescador. No sé si todavía ese juego si existe o no existe. Pero pasábamos por debajo de un puente formado por dos personas y esas personas nos decían ¿qué te gusta más? ¿Sí?
Y entonces decían, bueno, ¿qué te gusta más? ¿La manzana o la naranja? ¿No? Entonces uno elegía la manzana, otro decía, ¿qué te gusta más? ¿La torta de chocolate o la torta de...? Bueno, ¿no? ¿Qué te gusta más? ¿Batman o Superman? Y bueno, y así uno tenía que elegir, ¿sí? Y después, la parte más interesante del juego, porque eso era bastante de nenita, ¿no? Pero para que pudieran participar los varones, le ponían una cuota de agresividad al juego. Y entonces, cuando ya más o menos se habían formado dos grupos, uno de cada lado, empezaban a tirar, ¿no? De un lado y del otro, y el grupo que hacía correr de la raya al otro, pasar de la raya al otro, entonces ese grupo ganaba, ¿sí? A veces pasaba que se elegían mal las cosas sobre las que había que decidir, y todos querían la otra, ¿no? Por ejemplo, que decía que te gusta más, si la papa frita o la sopa, seguramente que las papas fritas iban a ganar. Por eso que había que buscar cosas que le gustaran a muchos. Cuando vemos a Marta y a María, pasa que tanto las mujeres como los hombres a veces nos identificamos con alguna de ellas, ¿sí? Y generalmente los que servimos nos cuesta bastante identificarnos con María, ¿sí? Porque ¿qué era lo que hacía María? Escuchaba al Señor, iba y se sentaba y escuchaba al Señor, ¿no? Y nosotros, bueno, sabemos que en la iglesia la gente va y se sienta a escuchar del Señor, ¿sí? Se sienta a escuchar la palabra. Pero nosotros sabemos también que en la iglesia hay muchas cosas para hacer. Que hay que barrer, que hay que arreglar. Ahí Nelson estuvo esta semana picando las paredes, ¿no? Hay cosas para hacer. Y evidentemente que hoy en día, cuando nosotros vemos a personas que van a la iglesia nada más que a calentar el banco, y vemos otras que se disponen a servir en distintos ministerios, nos parece mejor la gente que sirve que la que está sentada, ¿no es así? Pero parece que la idea de Jesús al enseñarnos esto era que nosotros teníamos que aprender a discernir qué es lo importante en el momento oportuno, ¿eh? No siempre las cosas tienen el mismo valor. Yo me imagino que cualquiera de nosotros, si tuviese la oportunidad, si nos dijeran, mirá, te vamos a llevar 2 días al tiempo que Jesús andaba predicando, ¿sí? Y tuviéramos la oportunidad de escucharle, de estar cerca de él, ¿qué haríamos nosotros? Estaríamos ahí, ¿no? Sentados a sus pies, escuchándolo. Y siempre me acuerdo de la canción esta de Marcos Vidal, ¿no? Que dice, yo no quiero ser de los 5.000 que disfrutan del milagro, ¿no? De los que disfrutan de comer, sino que recogen los pedazos, de los que se quedan con el maestro y después pasar la noche entera escuchándolo, ¿no? Y estando junto a él. Y esta enseñanza es la base de la enseñanza de esta noche. Nosotros en nuestra vida tenemos que aprender a valorar las cosas, a darle una categoría para poder tomar decisiones, porque si nosotros no tenemos este poder de discernir qué es lo importante en el momento adecuado, ¿sí? Entonces vamos a tomar decisiones equivocadas. Estas dos mujeres, una quería servir, estaba el Señor en su casa, y como ella se sentía ama de casa y se sentía orgullosa de las cosas que hacía, quería que el Señor estuviese lo mejor posible, y que todo lo que estaban en su casa estuviesen lo mejor posible. Pero no se daba cuenta que por querer hacer eso estaba perdiéndose la oportunidad de su vida, de tener al Señor hablando en su casa y ella no escucharlo. Esto nos pasa a nosotros, nos pasa mucho, que nosotros nos perdemos lo mejor de la vida cristiana por supuestamente estar sirviendo.
¿sí? Por supuestamente estar sirviendo, por supuestamente estar haciendo cosas. Y nosotros no tenemos que olvidarnos que, ya lo hablamos nosotros en este estudio, que a Dios no le importa tanto qué hacemos, que eso es lo que forma parte de la religión, sino que le importa más que nosotros tengamos una relación con Él. Si nosotros nos perdemos las oportunidades de tener una relación con Dios, por querer tener actividad, nos volvemos religiosos. Empezamos a hacer cosas que nos vuelven personas religiosas, ¿sí? Por eso que hoy vamos a ver en el libro de Génesis algunas historias donde las personas toman decisiones equivocadas. Porque para tomar una decisión equivocada hay dos cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es lo que pasa a nuestro alrededor y cómo estamos nosotros? ¿Sí? ¿Cómo estamos nosotros? A veces nosotros estamos predispuestos a tomar decisiones equivocadas. Por ejemplo, es muy común que la gente nos diga, no tomes decisiones cuando estás enojado. ¿Sí? No tomes decisiones cuando estás enojado. ¿Sí? Fíjense, Marta no tuvo ningún empacho de ir y encararlo al Señor para que el Señor juzgue entre ella y su hermana. Para que, buscando que el Señor la felicite y que le diga, acá el ejemplo es Marta. ¿Sí? Y Jesús le dijo todo lo contrario. ¿Sí? Estás ocupándote de cosas y te estás perdiendo el momento de tu vida. Tus nietos van a venir a preguntarte sobre este día que Jesús estuvo en tu casa y vos no vas a saber ni lo que dijo. Entonces, tenemos que pensar que a veces el enojo hacia los demás, nuestra relación con los demás, también nos hace perder de nuestra relación con Dios. Nos hace perder oportunidades. También el hecho de querer que los demás reconozcan que yo tengo razón, me hace perder de bendecir y de ser bendecido. ¿Sí? Es muy común que nosotros gastemos gran parte de nuestra vida tratando de demostrarle a los demás que tenemos razón. ¿Sí? Pero, mientras tanto, nos perdemos de momentos, de años preciosos de nuestra vida. ¿Sí? Preciosos. Así que, tengamos en mente a estas dos hermanitas, María y Marta, para cuando lleguemos a la parte importante de nuestra lección de hoy. Vamos a Génesis capítulo 25. Como Abraham se sentía muy solo y muy triste por la muerte de Sara, ¿qué hizo? Eso, ni lento ni perezoso, ¿qué hizo? Se buscó otra mujer, ¿sí? Y dice que Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio, y acá pueden ir anotando nombres para sus futuros hijos o nietos, ¿sí? Le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac, Súa. Y Joksán engendró a Seba, seguro sería morochito también, y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Azurim, Letusim y Leumim. Dedán le gustaban los nombres que terminaran en im, ¿sí? Así que estos fueron los descendientes de Abraham por parte de esta otra mujer, de esta otra esposa que tenía, ¿sí? Pero fíjense lo que dice el versículo 5. ¿Alguien quiere leer fuerte el versículo 5? Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Isaac. Muy bien. Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. ¿Qué era qué Isaac? El hijo de la promesa. El hijo de la promesa. Abraham tenía muy en claro
¿Qué era lo importante? ¿Sí? Él seguía haciendo las cosas bien. Era viudo, se podía volver a casar, era viejito, pero siguió teniendo hijos. ¿Sí? Él trabajaba en el campo, necesitaba tener una familia numerosa, por un montón de razones, pero él sabía que la promesa de Dios iba a estar sobre Isaac, porque Isaac era el hijo de la promesa. Y él ya había aprendido que no había que cambiar los planes de Dios, que no había que tocar los planes de Dios, que a Dios no le daba lo mismo una cosa que otra. ¿Sí? Nosotros hemos hablado muchas veces en esta reunión de que Dios tiene para nosotros un plan A. ¿Sí? Y que nosotros debemos mantenernos dentro del plan A. Si nosotros fracasamos en el plan A, Dios tiene para nosotros también bendición en nuestra vida. Pero ya nos vamos a empezar a mover en el plan B de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros nos salimos de su camino, de lo que Él quería. ¿Sí? Así que Abraham, como ya había aprendido esto, dijo, bueno, yo voy a tener muchos hijos, pero todo lo que tengo, todo lo que soy, lo que voy a dejar en esta tierra, se lo voy a dejar a Isaac, porque él es el hijo de la promesa. Y a los hijos de sus concubinas dio Abraham, ¿qué cosa? Dones, regalos. Y los envió lejos de Isaac, su hijo. Él sabía que la promesa corría peligro, porque ya lo había pasado con Ismael, si estos otros hijos se quedaban ahí en ese lugar. Así que le dijo, bueno, tomá, acá tenés 2 camellos, 3 vacas, 4 ovejas, andá a hacer tu vida. No era que eran niños de pecho estos que salían de acá, porque vamos a ver que después Abraham murió grandecito, así que estos ya eran hombres de 30 años, ya eran hombres grandes, y les dijo, bueno, acá tienen para empezar, bastante para empezar, váyanse. Y dice que los mandó hacia el oriente, a la tierra oriental. ¿Sí? Recordemos que Abraham estaba en Palestina y los mandó para allá, para el lado de Persia, para el lado de la India, por donde ahora está Irán, por ahí. ¿Sí? Para que fuesen para esos lados. Y para allá arrancaron los otros hijos de Abraham. Bueno, después en el versículo 7 habla acerca de la muerte de Abraham. Tiene algunas particularidades interesantes. Una que dice cuánto vivió Abraham. ¿Cuánto tiempo vivió? 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez. ¿Sí? ¿Qué significará esto en buena vejez? Bien viejo. Bien viejo que murió. Era un viejo, bien viejo, pero aparte que estaba bien, estaba sano, estaba sano. Estamos todos siempre hablando de Don Flores, que vive al lado de la chacra y que está yendo allá a la reunión de la chacra, ¿no? Y Don Flores está por cumplir 97 años, ¿no? Y todavía, si puede ver el palo, y no le escondieron el hacha, sigue echando leña y uno lo ve caminando. Rápido, hay que seguirle el trote, y él está en una buena vejez, ¿sí? Está quedándose ciego, pero está saludable, y puede hablar perfectamente, puede darse a entender, no tiene ningún problema. Bueno, así estaba Abraham en su vejez, anciano, lleno de años, y fue unido a su pueblo. Acá hay una frase también que la vamos a ver repetida, ¿no? Como hablábamos la otra vez de la muerta, que déjenme enterrar a mi muerta, ¿se acuerdan que hablábamos cuando iba a enterrar a su esposa? Bueno, acá tenemos la frase ahora, dice que fue unido a su pueblo. Y ahora yo les pregunto, ¿qué querrá decir esto? Que le enterraron al lado de su pariente. ¿Qué pariente tenía? Sara, uno solo, que se había muerto. Que sepamos. sepamos, uno solo, ¿no? Que fue enterrado con Sara. ¿Y qué más significará? Porque esto es bastante raro, ¿no? Que diga que fue unido a su pueblo. ¿Qué dice en inglés, Nate? Su ancestry.
a sus antepasados, ¿no? Se fue con sus... Sí. ¿Qué dice la versión popular? Acá. Y fue a reunirse con sus antepasados. Con sus antepasados, ¿sí? Entonces, Moisés, que fue el que escribió Génesis, sabía que Abraham venía de una generación de hombres que habían tenido en cuenta a Dios, ¿sí? Y él sabía que cuando él murió, se iba a un lugar a donde estaban sus antepasados. Para nosotros esto puede parecernos una cosa muy simple, pero ¿lo habíamos leído antes en la Biblia esto? ¿Estaba en la Biblia hasta ahora el concepto del cielo? No. Que se vaya a unir a un pueblo. O que se vaya a unir a un pueblo, que se vaya a otro lado que no sea la tierra, ¿sí? Entonces este concepto de que hay un lugar a donde van las personas que mueren, empieza a aparecer en la Biblia, ¿sí? A nosotros, claro, ya nos conocemos toda la Biblia así, decimos, bueno, eso es la pavada, lo sabe hasta un nenito, si te morís vas al cielo. Pero hasta ese momento no había sido revelado, ¿sí? De que los muertos iban a algún lado, ¿sí? Seguimos leyendo. Los sepultaron Isaac e Ismael. Fíjense, Isaac e Ismael. Ismael, ¿se acuerdan que se había ido con su mamá? Su mamá le había conseguido una esposa egipcia, estaban del otro lado, pero cuando se enteró de la muerte de su padre, vino, me imagino que no habrá sido todo besos y abrazos, pero vino para enterrar a su padre, y los dos estuvieron presentes en el entierro. Y los sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, la que Abraham había comprado para sepultura de Sara, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre. Heredad que compró Abraham de los hijos de él, y allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió, después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Muy bien. Muere Abraham, y Dios, la misma bendición que había derramado sobre su padre, que ¿en qué consistía la bendición? Hasta ese momento. ¿Cuál era la bendición de la cual gozaba Abraham? Que todos los vecinos se quedaban asombrados y querían estar cerca de él y comunicarse con él. ¿Qué? Prosperaba económicamente, todo lo que hacía le salía bien, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otra bendición tenía Abraham? Se notaba que estaba Dios con él porque cada vez que tenía algún inconveniente, Dios intervenía. Dios intervenía, ¿no? Para protegerlo. Muy bien. Iba a ser la descendencia. Muy bien, tenía promesas de Dios, ¿sí? Y también vivía en paz. Sí, él vivía en paz. Vivía alrededor de un montón de pueblos que pretendían imponerse los unos a los otros, de diferentes orígenes, y sin embargo él se llevaba bien con todo. Se llevaba bien con los filisteos, se llevaba bien con los cananeos que vivían en la tierra, se llevaba bien con los eteos, que son los hititas que vimos la semana pasada, que son los que le vendieron la cueva para que enterrara a su mujer. Se llevaba bien con todos, ¿sí? Entonces, esto que aún hoy es difícil, encontrar una persona que se lleve bien con todos y que sea bendecido, ¿sí? En aquel tiempo era una maravilla. Era una cosa muy poco común que una persona pudiera vivir así en el mundo antiguo. Bueno, esa misma bendición se trasladó a su hijo Isaac. Después la Biblia nos relata un poco qué pasó con Ismael, que era el otro hijo de Abraham, ¿sí? Ismael, para los que no saben, es el antepasado o el padre de todos los árabes, ¿sí? De todos los árabes, de todos los pueblos árabes. Así que aquí relata cómo fueron los descendientes de Ismael. Dice, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien dio a luz Agar egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento, por orden de aparición diría la película, ¿no? El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Adbeel,
Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafi, Sedema. ¿Sí? Estos son los hijos de Ismael y estos sus nombres, por sus villas y por sus campamentos. 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años, generalmente cuando se nombraban los hijos, casi en todos los casos, se nombraban solamente los varones. ¿Sí? No quiere decir que no tuvo hijas mujeres, ¿sí? Pero siempre se mencionaban los varones porque los varones estamos en lo que la Biblia llama el periodo de los patriarcas, ¿sí? O sea, el sistema era el patriarcado, ¿sí? ¿Qué significaba esto? El más viejo de la familia, ¿sí?, con sus descendientes formaban una especie de pueblo o de grupo que se establecían en un lugar. Y el que mandaba era el más viejo. No era el más fuerte, sino era el más viejo. Y había un respeto hacia el anciano más viejo, y los demás recibían las bendiciones de esa persona que era la más vieja. Entonces, estos hijos de Ismael fueron 12 príncipes, dice, porque tenían 12 grupos, los cuales ellos eran los patriarcas. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu de Ismael, y murió, y fue unido a su pueblo, ¿sí? Y fue unido a su pueblo. Lo mismo que dice de Abraham. Y habitaron desde Ávila hasta el sur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Muy bien. Y acá llegamos a la parte más interesante de la historia de hoy. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel. Lo vimos la semana pasada, esta historia de amor. Hija de Betuel arameo de Pat Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Fíjense que acá tenemos una similitud con Abraham y una cosa distinta. ¿Sí? La similitud entre Rebeca y Sara, ¿cuál era? Que era estéril. ¿Sí? Que era estéril, que no podía tener hijos. ¿Sí? Era muy común en las mujeres, en la antigüedad, la esterilidad, porque ustedes, hay un montón de enfermedades que hoy producen esterilidad en las mujeres, pero que son tratables. En aquel tiempo, las enfermedades que producían esterilidad dejaban estéril a la mujer de por vida, ¿sí? Y Abraham, su mujer era estéril, y fue estéril hasta los ¿cuántos años? 100 años, ¿sí? Y no pudo tener hijos. ¿Hasta qué momento? Hasta que Dios intervino. ¿Y cómo intervino Dios? Estamos haciendo un repaso, ¿no? ¿Cómo intervino Dios? Vino y dio noticia. Él vino personalmente y produjo el milagro en la vida de ella para que ella pudiera concebir. Pero acá el milagro se produjo de otra manera. ¿Cómo se produjo? Intercediendo. Isaac le pidió. Dice que Isaac, ¿no? Ya se parece más a lo nuestro esto, ¿no? Sí. Isaac dice que oró por ella y ella se sanó de su esterilidad. ¿Sí? Parece que los maridos podemos orar por las mujeres para que se sanen, por nuestras mujeres que se sanen. ¿Sí? ¿Amén? ¿Puede ser? Amén. ¿No? Entonces, si mi esposa está enferma, si mi esposa está enferma, antes de ir a ver al pastor, o antes de llamar a los hermanos de la iglesia, o antes de llevarla al médico, ¿qué tengo que hacer? Orar para que el Señor la sane. Esto fue lo que hizo Isaac. Para nosotros, volvemos, ¿no? Para nosotros esto nos puede parecer una cosa muy común, pero estamos viendo que van apareciendo cosas nuevas en la Biblia, que no venían pasando, ¿sí? Que no venían pasando. ¿Por qué? Porque la relación y la revelación de Dios a los hombres se va haciendo paso a paso, ¿sí? Y cosas que
nosotros diríamos que sería lo más habitual que un esposo ore, tiene la esposa enferma, no existía en el hospital en ese momento ni nada de eso, que ore para que se sane. En aquel tiempo, para Isaac era una revelación, que él pudiera orar por su esposa y se sana. Y entonces, dice, oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Fíjense lo que dice este versículo. Los hijos, ¿qué estaba esperando Rebeca? Mellizos, ¿sí? Estaba esperando mellizos. Y parece que no eran una patadita, eso que se sienten las embarazadas, ¿no? Mirá, toca acá, mirá un piecito. No, los pibes se estaban matando adentro, ¿no? Dice que luchaban dentro de sí, se cambiaban de lugar, ¿no? Como que uno decía, no, yo quiero salir primero, ¿no? Y era tanto el sufrimiento que ella tenía, que ella fue a la presencia de Dios, fue a Jehová. Todavía los hombres podían relacionarse con Dios así directamente, ¿no? Fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Dice que cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio. Acá la palabra rubio, que la Biblia está traducida rubio, ¿dice rubio ahí, Ney, también? No. ¿Qué dice? Rojo. Rojo. Era pelirrojo. ¿Sí? Es la misma palabra que se usa cuando se habla de David, ¿no? Porque David era rubio, dice hermoso, pero en realidad David era colorado, era pelirrojo, ¿sí? Entonces, uno era rojo, era colorado, y era todo velludo, ¿sí? Dice como una pelliza, como el forro de corderito de las camperas, ¿no? Era bien peludo, así que era colorado y peludo, ¿sí? Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. O sea que primero nació Esaú. Dice que cuando salió, el otro bebé venía agarrado del pie. Lo tenía agarrado del tobillo, ¿sí? Así no lo soltaba, como si no lo quisiera dejar salir, ¿sí? Y fue llamado su nombre Jacob, que significa el que suplanta, el que quiere reemplazar al otro, ¿sí? Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Así aparecen en escena Jacob y Esaú. Y ellos crecieron, dice, crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. ¿Sí? ¿Qué mejor para ellos que vivían en el campo que el nene le gustara el campo? ¿Sí? Dice que era hombre de campo y era diestro en la casa. ¿Sí? Y nosotros, los argentinos, apreciamos más que la mayoría de otros pueblos el asado, ¿no? Comer carne roja, casi si no tenemos carne roja en la semana, es que la estamos pasando mal, ¿no? Apreciamos mucho el poder comer carne. Pero ustedes se imaginan que Abraham e Isaac se dedicaban a criar ganado, criaban vacas, ¿sí? Criaban corderos, ovejas, criaban cabras. ¿Le faltaría en su dieta la carne esta? No, comerían todos los días, tenían eso, todos los días, ¿sí? Entonces, para ellos poder comer algo distinto, y algo que realmente apreciaran, era comer algo que se cazaba, que salieran a cazar,
Siempre hay una historia acá de un tano, dice que acá en la meseta, que salía con el rifle y le bajaba los corderos al vecino, ¿no? Y cuando el vecino lo iba a pelear porque le mataba los corderos, él le decía que en Italia eran animalitos feroces. Dice que eran animales feroces en Italia, que por eso él pensaba que eran salvajes, que no eran de nadie. Pero en el tiempo de Abraham y de Isaac, comer algo que se cazaba, ¿no? Salir y cazar un ciervo, o cazar una liebre, o algún ave que se pueda comer, y traerlo para la comida, era comer algo distinto, algo especial, ¿no? Así que Esaú, si bien tenía que trabajar con las vacas y todo eso, era un tipo que era diestro para cazar, ¿sí? Que no era una cosa muy común, porque hoy, ustedes se habrán dado cuenta que Esaú no salía con un rifle a cazar, ¿no? Estamos hablando del año 2000 a.C. Andaría con el arco y la flecha, pondría trampas, haría otras cosas para poder cazar y llevar a su casa alguno de estos animales. Era hombre de campo. Pero Jacob, dice acá, era varón quieto. ¿Sí? Fíjense que cómo lo menciona la Biblia. Era varón quieto. ¿Cómo dice en esa Biblia? Estamos leyendo el 27. Ejercicio. 25-27. Los niños crecieron. Uh-huh. Esaú llegó a ser un hombre de campo y muy buen cazador. Jacob, por el contrario, era un hombre tranquilo y le agradaba quedarse en el campamento. Muy bien. No, era un tipo tranquilo, ¿no? No era de salir por ahí a cazar, qué sé yo. Él se quedaba en las tiendas, ¿sí? Porque ellos no vivían en casa de material, sino que vivían en tiendas. Eran como los beduinos, andaban llevando las tiendas de un lado para el otro, pero a él siempre le gustaba quedarse en el campamento y ocuparse de las cosas del campamento, ¿sí? Y entre las cosas que le gustaba ocuparse, ¿no? A su hermano le gustaba cazar y por ahí se tendría que enfrentar con algún animal salvaje, Adrenalina. le gustaba la adrenalina, ¿no? Los deportes de riesgo le gustaban a Esaú. En cambio, dice que Jacob era un tipo piola, que se quedaba en la carpa, se ocupaba de las cosas, y de tantas cosas de la carpa se ocupaba, que después vamos a ver qué hace, ¿no? Pero dice, y amó Isaac a Esaú, el padre, ¿amó a quién? Al hijo que salía a cazar. Decía, un hombre, que sale, ¿no? Y un día me trae esto, otro día me trae lo otro, ¿no? Fíjate cómo. Comía sobre su casa. Claro. Dice, amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, porque de su casa con Z, ¿no? Porque le gustaba lo que el otro le traía para comer, ¿sí? A él le gustaba comer perdices, liebre, un ciervito, ¿no? Como acá podríamos decir, le gustaba comer guanaco, vizcacha, otra cosa, no siempre lo mismo, carne de vaca, y otra cosa. Entonces quería más a ese hijo, Isaac. Más Rebeca, la mamá, amaba a Jacob, ¿sí? Y de tanto le gustaba estar en la casa a Jacob y ahí en la tienda, dice que era cocinero también, ¿sí? Le gustaba cocinar. Y dice que Jacob quiso un potaje, ¿sí? Un guiso, dice. Hizo un guiso. Y volviendo Esaú del campo, cansado, había salido de cacería, habían dado todo el día, y volvió del campo, cansado, seguramente muy cansado, muy hambriento, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, ¿sí? Por la forma que lo dice acá y las palabras hebreas que se usan para designar este guiso, era un guiso de lentejas, más que rojo, era medio marrón, ¿sí? Era un guiso de lentejas. Que salsa no habría. No, porque el tomate era de acá de América. Claro. Así que lo que le daba el color al guiso eran las lentejas, ¿no? Hacerse un buen guisito de lenteja. Es todavía
el guiso de lenteja, el plato preferido de los beduinos, los que viven en los desiertos y andan con sus animales de un lado para el otro. Sigue siendo su plato preferido, ese guiso. Dice, dame de comer, ¿no? En realidad dice acá que las palabras en hebreo significan, dice, me quiero tragar ese guiso, ¿no? Es una cosa, venía como desesperado, ¿no? Quiero tragarme ese guiso que preparaste, ¿sí? Pues estoy muy cansado. Por tanto, a partir de ese momento, Esaú lo dejaron de conocer por Esaú y pasó a tener un sobrenombre, ¿sí? Que el sobrenombre no solamente era por el color de su pelo, sino también por la famosa historia del guiso, que es Edom, y Edom significa rojo, ¿sí? O colorado, como le decimos nosotros a los pelirrojos, ¿sí? A partir de ahí se empezó a llamar así. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Véndeme en este día tu primogenitura. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 21. ¿Qué era esto de la primogenitura? Deuteronomio capítulo 21. Vamos a leer a partir del versículo 16, 21, 16. En el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. ¿Sí? Acá se establece en Deuteronomio fue escrito después de ¿qué? ¿Cuándo? Después que estuvieron en Egipto, ¿sí? Si los israelitas estuvieron en Egipto más o menos 400 años y se fueron a Egipto en tiempos de José, o sea, más o menos unos 100 años después de Isaac, fue escrito esto que leímos 500 años después de lo que estamos leyendo, ¿sí? De lo que pasó entre Jacob y Esaú. Pero ya esta costumbre de darle prioridad al primogénito existía, ¿sí? Primero tenía un resultado, el ser el primogénito, económico, ¿sí? Que tenía que ver con lo material. ¿Por qué? ¿Cuánto más recibía el primogénito? El doble. El doble, ¿sí? A ver, vamos a sacar una cuenta. Si vamos a hacerlo con 99, que va a ser más fácil. Si Isaac tenía 99 vacas, ¿cuántas les iba a tocar al primogénito y cuántas les iba a tocar al otro? 66 le iban a tocar al primogénito y al otro le iban a tocar 33. Hay diferencia, ¿no? De vaca, ¿sí? Bueno, y ahora eso llévenlo a todas las posesiones que tenía Isaac. Cuando él muriera, sus bienes se iban a dividir en 3 partes. 2/3 partes iban a ser para el primogénito y lo que quedaba para todos los demás. Para todos los demás, ¿sí? Pero en este caso era uno solo, ¿sí? Así se iba a dividir. Pero no solamente eso significaba la primogenitura, sino que el padre, como ya vamos a ver más adelante, bendecía a su hijo primogénito.
¿Cómo lo bendecía? Lo bendecía con palabras. Para nosotros hoy las palabras no tienen mayor importancia, ¿sí? Para algunos, para otros sí, ¿sí? Las palabras de un padre siempre tienen importancia, ¿no? Si tu padre todo el tiempo te está diciendo, sos un tarado, sos un estúpido, no servís para nada, salí de acá, ¿no? Esas cosas las heredamos de nuestro padre, ¿sí? Nuestra personalidad se forma con lo que nuestro padre nos dice. En cambio, si nuestro padre nos valora, ¿sí? Valora lo que somos y lo que podemos ser y nos bendice, eso también lo heredamos de nuestro padre, ¿sí? Bueno, en aquel tiempo la bendición del padre tenía mucho que ver, especialmente porque el padre de Jacob y Esaú era ¿quién? Isaac. Y Isaac había recibido sobre él las bendiciones que Dios le había dado ¿a quién? A Abraham, que era el padre de Isaac. Y Abraham le había dicho que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, que él siempre lo iba a prosperar, que siempre iba a estar con él, que esa tierra donde él estaba se la iba a dar toda todita a él. Así que cuando Abraham le pasó esa bendición a Isaac, Isaac era ahora el poseedor. Y esa bendición él se la tenía que dar al primogénito. Y a Esaú no le importaba mucho esto. ¿O sí? Pero parece que a las personas, a los hombres y a nosotros, hay días que las cosas nos importan más que otros días. ¿Sí? Hay días que las cosas nos importan más que otros días. Dice que en la Biblia que Jacob era un tipo como muy tranquilo, quieto, ¿sí? Prudente, mesurado. Estaba siempre ahí, ¿no? ¿Y qué haría mientras que estaba ahí en las tiendas? Él pensaría, ¿no? Pensaba mucho y decía, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Y Esaú andaba siempre de casa, siempre por ahí. Y cuando uno busca un montón de actividades con las que llenar su vida, tiene poco tiempo para pensar, ¿sí? Hay gente que para no pensar hace actividades, hace cosas, ¿no? Entonces yo decía, como no quiero pensar, ¿no? Y entonces así aparecieron los famosos pasatiempos, ¿no? Yo me busco un pasatiempo para no pensar. Los hombres durante muchos años se rompieron la cabeza para encontrar pasatiempos para no pensar, hasta que una vez uno inventó la televisión y se acabó el problema. ¿Sí? Entonces ahora miramos la televisión y ya no pensamos. Es más, la televisión nos hace creer que pensamos, ¿no? Y nos dice qué es lo importante. ¿Sí? Sin embargo, el joven Esaú hoy pensaba que quería cazar un ciervo, mañana pensaba que quería comer perdices, que quería subir hasta aquella montaña a ver qué había allá arriba, y entonces él andaba, para él lo importante era eso. Y cuando llegó de la casa y tenía hambre, pensó que lo más importante para él, ¿qué era? Comer. Lo más importante era comer. Era comer. Era su necesidad sensual de ese momento. Él quería saciar su estómago. En ese momento, él no pensó mucho, sino que quiso saciar su necesidad, ¿sí? Y el otro, ni lerdo ni perezoso, se dio cuenta de esto, y él sí pensaba. Y él se dio cuenta, estando pensando siempre en la carpa, que para él lo más importante de todo no era salir a cazar, ni hacer vida de aventurero, ni nada de eso. Lo más importante que había para él era recibir la primogenitura, tener la primogenitura, el derecho de primogenitura. Primero por una cuestión económica, y después porque sabía que él iba a heredar todas las bendiciones, ¿sí? Y aparte él era el preferido ¿de quién? De mamá. Del mamá. Y a mamá Dios le había dicho ¿qué cosa?
Y bueno, iba a ser más fuerte que el mayor iba a servir al menor. ¿Y se lo habrá contado la mamá? Sí, mi nene, venga mi nene, que yo le voy a decir, usted va a ser el mejor, Dios lo va a bendecir a usted, porque Dios me dijo a mí que lo va a bendecir. No importa que su hermano pueda tirarle a un pájaro que pasa volando y ensartarlo con una flecha, y usted quiera tirar la flecha y se la ponga en un pie o se saque un ojo con el dedo. Usted no se haga problema, mi hijo, que Dios lo va a bendecir y le va a dar todo lo que Dios le prometió a su abuelo Abraham, se lo va a dar a usted. Y Jacob pensó y empezó a mirar a su hermano, y su hermano andaba en otra. Su hermano, que era el primogénito, que era el que tenía que pensar qué iba a hacer con esa bendición de ser el primogénito, prefirió gastar sus años corriendo atrás de los animales, ¿no? Y tratando de agradar a su padre. Mira, papá, lo que te traje, ¿sí? Y entonces llegó el momento crítico, porque en nuestra vida llega el momento crítico, y cuando nosotros no estamos pensando al nivel que tenemos que estar pensando siempre, porque si nosotros consideramos que una cosa es importante, la tenemos que tener presente siempre. Porque si nosotros pensamos, acá tenemos bebé, ahí lo escuchamos a Joaquín, ¿no? Tenemos bebé, y vamos a pensar que Débora y Claudio piensan que es muy importante criar a Joaquín y cuidarlo, ¿sí? ¿Cuántos días a la semana tienen que pensar esto? Siempre, porque no va a ser que un día lo cuiden mucho, lo protejan mucho, se fijen qué hace, qué se mete a la boca, cómo anda, y al otro día, ¿vos sabés dónde anda Joaquín? No. Ah, bueno, no importa, ya aparecerá, ¿no? No es así. Lo importante es importante todos los días, ¿sí? Si nosotros queremos tener buenas referencias, por ejemplo, para un trabajo, ¿qué es lo importante? Que nosotros, siempre que trabajemos de cualquier cosa, lo hagamos de la mejor manera, ¿sí? Porque nosotros sabemos que una sola mala referencia puede más que 10 buenas referencias. ¿No es así? Es así. Es así. No, a mí me trabajó bien, no, era muy simpático, qué sé yo, qué sé cuánto, ¿no? Y ya llegamos a uno y dice, no, a mí me robó. ¿Lo van a tomar o no lo van a tomar? No lo van a tomar. Entonces uno necesita tener una escala de valores y respetarla todo el tiempo. ¿Sí? Todo el tiempo. Porque Saúl, en lo más profundo de su corazón, sabía que la primogenitura era importante. Era importante. Pero de a ratos había cosas que eran más importantes que eso. Por ejemplo, un plato de guiso. Porque uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser este tipo tan inconsciente de cambiar un plato de guiso por su primogenitura? No podía esperar, prepararse algo él, no podía dejar su necesidad para después, ¿no? ¿Cuándo nosotros cometemos los errores más importantes de nuestra vida? Cuando pensamos con alguna parte de nuestro cuerpo que no es la cabeza, ¿no? Esos son los impulsos. Pensamos, nos manejamos por impulso, ¿no? ¿Qué quiero hacer yo en este momento? ¿No? Entonces voy, lo hago. No pienso lo que estoy haciendo. Voy y lo hago. Pienso que la satisfacción de mi necesidad en ese momento es lo más importante que hay. Y entonces ahí tomo la decisión equivocada. Tomo la decisión equivocada. Le pasó, fíjense que le pasó a la pobre Marta, ¿no? A la pobre Marta, que lo tenía Jesús sentado en la casa, ¿no? Que no iba a volver a pasar, quizás, que a muy pocas personas le iba a pasar en el mundo. Y ella, mientras que Jesús estaba sentado y hablando, se fue a limpiar.
Se fue a ordenar. Y encima vino y le dice a Jesús, ¿por qué no la retaba a la hermana? ¿No? Dice, ¿cómo puede ser tan desubicada? Y puede ser tan desubicada porque si Esaú, que era el primogénito y tenía prometida para sí todas las bendiciones de Dios y las cambió por un plato de guiso, puede ser que en un momento nosotros tomemos decisiones equivocadas. Y dice acá que cuando Jacob le ofrece que le vendiera su primogenitura, entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Sí? Fíjense el razonamiento, ¿no? Hoy comamos y bebamos, dice el dicho, que mañana moriremos. Yo me voy a morir. Ahora tengo hambre, yo quiero comer. No era que él decía que se iba a morir si no comía ese plato de guiso. Él decía, hay que vivir la vida, sin todo no vamos a morir. Entonces, hay que vivir la vida. Ahora quiero guiso, mañana quiero otra cosa. No tengo que andar pensando en qué es lo más importante. Entonces, en base a eso, él toma la decisión. Y Jacob, que no era ningún tonto, le dijo, júramelo en este día. Y él lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan, ahora ya está, pan, y le dio del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Ningún problema. ¿Sí? Y así, y acá viene la palabra clave de la lección de hoy. Y así que hizo Esaú, menospreció. ¿Qué significa menospreciar? Darle menos valor a lo que Darle tiene. menos No hay importancia. No darle importancia, ¿no? Darle menos precio que lo que tiene. ¿Sí? ¿Cuándo nosotros menospreciamos a alguien? Cuando lo ignoramos, muy bien. Cuando Lo descalificamos. Ponemos otra cosa por delante. Claro, ponemos otra cosa por delante, ¿sí? O otras personas por delante, ¿sí? Hay muchas formas en que nosotros menospreciamos, ¿sí? ¿Cómo nosotros, por ejemplo, menospreciamos a Dios? No dándole importancia. No dándole importancia. Le vamos quitando valor a lo que Dios hace por nosotros. Cuando seguimos alguna superstición. O cuando seguimos otras cosas que no son Dios, andamos atrás de supersticiones o de cosas raras, ¿sí? Creemos que nos vienen las cosas por nuestra capacidad. Exactamente, cuando nosotros creemos que lo que tenemos no viene por nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia habilidad, por nuestra propia capacidad, ¿eh? Bueno, hay un montón de formas en que nosotros menospreciamos a Dios. ¿Saben que hay una vez me quedé asombrado yo, porque ustedes saben que yo trabajo en la justicia y siempre trabajo con jueces y siempre estamos hablando de temas muy profundos ahí en la justicia. Y como yo siempre hablo desde mi posición como cristiano, una jueza me dice, toma, se lee este libro, dice, te va a gustar. Y el libro es de un filósofo que estuvo bastante de moda hace unos años y ahora es muy conocido, que se llama Alejandro Sabater. Fernando Sabater. Sí, Fernando Sabater. Y Fernando Sabater escribió un montón de libros y algunos dirigidos a su hijo, que en ese momento tenía, en el momento que escribió este libro tenía 5 años. Él escribe a su hijo un libro y se llama el libro Ética para Amador. Amador es su hijo, ¿sí? Y él quiere enseñarle a su hijo ética, o escribe un libro sobre la ética tratándole de transmitir a su hijo qué es la ética, ¿sí? Nosotros creemos, como dice la Biblia, que el principio de la sabiduría del hombre es ¿cuál? El temor a Dios, ¿sí? El temor de Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. Los hombres que no creen en Dios tienen otros principios. Cambian el principio, que es el temor de Jehová. Tienen otros principios. Y uno de esos principios es la ética. ¿Sí?
es la ética. ¿Y qué es la ética? Entonces, este señor, filósofo, quiere enseñarle a su hijo qué es la ética. Entonces, bueno, se pone a pensar, a ver, ¿cómo le voy a explicar a un niño qué es la ética? Y fíjense cómo se lo explica. Yo le voy a leer una parte. No sé si has leído mucho la Biblia, le dice al nene de 5 años. Está llena de cosas interesantes y no hace falta ser muy religioso. Ya sabes que yo lo soy, más bien poco para apreciarlas. En el primero de sus libros, el Génesis, se cuenta la historia de Esaú y Jacob, hijos de Isaac. Eran hermanos gemelos, pero Esaú había salido primero del vientre de su madre, lo que le concedía el derecho de primogenitura. Ser primogénito en aquellos tiempos no era cosa sin importancia, porque significaba estar destinado a heredar todas las posesiones y privilegios del padre. A Esaú le gustaba ir de caza y correr aventuras, mientras que Jacob prefería quedarse en casita, preparando de vez en cuando algunas delicias culinarias. Cierto día volvió Esaú del campo, cansado y hambriento. Jacob había preparado un suculento potaje de lentejas y a su hermano, nada más llegarle el olorcito del guiso, se le hizo agua a la boca. Le entraron muchas ganas de comerlo y pidió a Jacob que le invitara. El hermano cocinero le dijo que con mucho gusto, pero no es gratis, sino a cambio del derecho de primogenitura. Esaú pensó, ahora lo que quiero y lo que me apetecen son las lentejas. Lo de heredar a mi padre será dentro de mucho tiempo. ¿Quién sabe? A lo mejor me muero yo antes que él. Y accedió a cambiar su futuro derecho de primogénito por las sabrosas lentejas del presente. Debían oler estupendamente esas lentejas. Ni qué decir, tiene que más tarde, ya repleta la panza, se arrepintió del mal negocio que había hecho, lo que provocó bastantes problemas entre los hermanos. Dicho sea, con el respeto debido, siempre me ha dado la impresión de que Jacob era un pájaro de mucho cuidado. Pero si quieres saber cómo acaba la historia, léete el Génesis. Para lo que aquí nos interesa ejemplificar, basta con lo que te he contado. Como te veo un poco sublevado, no me extrañaría que intentaras volver esta historia contra lo que te vengo diciendo. ¿No me recomendabas tú eso tan bonito de haz lo que quieras? Pues tienes. Esaú quería potaje y se empeñó en conseguirlo y al final se quedó sin herencia. Menudo éxito. Sí, claro. Pero ¿eran esas lentejas lo que Esaú quería de veras o simplemente lo que le apetecía en aquel momento? Después de todo, ser el primogénito era entonces una cosa muy rentable. Y en cambio las lentejas ya se sabe. Si quieres las tomas y si no las dejas. Es lógico pensar en lo que Esaú quería que lo que Esaú quería en el fondo era la primogenitura. Un derecho destinado a mejorarle mucho la vida en un plazo más o menos próximo. Por supuesto, también le apetecía comer potaje. Pero si se hubiese molestado en pensar un poco, se habría dado cuenta de que este segundo deseo podía esperar un rato con tal de no estropear sus posibilidades de conseguir lo fundamental. A veces los hombres queremos cosas contradictorias que entran en conflictos unas con otras. Es importante ser capaz de establecer prioridades y de imponer una cierta jerarquía entre lo que de pronto me apetece y lo que en el fondo a la larga quiero. Y si no, que se lo pregunten a Esaú. Bueno, ustedes ven como este señor que es filósofo y que no es cristiano, no encontró mejor forma de explicar qué es la ética que con la historia de Jacob y Esaú. Y entonces le dice al hijo, mirá, ética, actuar correctamente, que esto es la ética, es saber establecer cuáles son tus prioridades. ¿Qué es la cosa más importante y cuál es la cosa secundaria? Si nosotros decimos que el principio de la sabiduría para el cristiano es el temor de Jehová, el querer agradar a Dios, esa debe ser nuestra prioridad. Y eso es lo que nosotros debemos pensar en primer lugar, antes de establecer o tratar de satisfacer nuestras otras prioridades. Porque cuando nosotros cambiamos de lugar las cosas, cometemos errores garrafales y caemos en lo que le pasó a Esaú. No solamente errores garrafales, sino que muchas veces errores que no se pueden revertir, ¿sí? Volvemos al tema del plan A y del plan B. Siempre habrá un plan B, habrá un plan C para nuestra vida o un plan D, pero ya nunca va a ser el plan A, ¿sí? Entonces,
Si nosotros queremos tomar decisiones, tenemos que tomarlas de acuerdo a cuál es nuestro orden de prioridades y no olvidarnos nunca cuál es nuestro orden de prioridades. Es más, tendríamos que tenerlo anotado en las paredes de nuestra casa y de donde andamos, ¿no? Y decimos, mi primer prioridad es agradar a Dios. Y después, todo lo demás. Porque cuando yo cambio el orden de prioridades, se me arma un lío. Vamos a leer en el libro de Hebreos un pasaje pero muy interesante, y con este pasaje vamos a terminar en esta noche. Hebreos capítulo 12. A partir del versículo 15 vamos a leer. No, del 12, vamos a 12. En realidad teníamos que empezar de antes, pero no tenemos tiempo. Pero vamos a leer del 12:2. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, hagan caminos derechos para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Este versículo siempre a mí me gusta explicarlo. Cuando nosotros hablamos en las iglesias acerca de una raíz de amargura, mucha gente piensa que está hablando de algo que nos pasó en el pasado, ¿no? Y que eso nos amarga la vida y que siempre volvemos a eso que nos pasó en el pasado. Entonces decimos, este actúa así porque tiene una raíz de amargura, ¿sí? Pero el significado acá no tiene nada que ver con esa enseñanza, ¿sí? Acá habla de que una raíz de amargura es una persona, ¿sí? Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella, por esa raíz de amargura, muchos sean contaminados. ¿Cuál es la idea de la raíz de amargura? Cuando nosotros preparamos una comida, un guiso, un puchero, algo de eso, ¿sí? Ponemos un montón de verduras adentro de eso, ¿no? Ponemos papa, batata, zanahoria, ¿no? ¿Qué son todo eso? Raíces, ¿sí? Son tubérculos. Ahora, si yo meto adentro de la olla un tubérculo, una de estas verduras que sea amarga, ¿sí? ¿Qué va a pasar con toda la comida? Se va a echar a perder. Entonces dice, tengan cuidado que entre ustedes no vaya a haber una persona que termine contaminando y echando a perder a todos, ¿sí? Dice diciendo, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Y acá aparece otra palabra para calificar a Esaú. El pecado de Esaú, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el pecado de Esaú? Con esto que se mandó del guiso. ¿Cuál fue el pecado? Vender su primogenitura. Sí, pero muy bien. Profanar. Vendió, sí. Profanar y menospreciar. Menospreciar, ¿sí? El pecado fue menospreciar. Menospreciar es pecado. Menospreciar lo que Dios te da es más pecado, ¿no? Si Dios te dice, mirá, yo te quiero bendecir, te quiero dar esto y esto, y dices, a mí no me importa. A mí no me importa, yo me prefiero un plato de guiso. ¿Sí? En cambio, lo que Dios me da, prefiero un plato de guiso. Si yo menosprecio lo que Dios me da, estoy cometiendo un terrible pecado. Y de ahí viene esta palabra, profano, ¿sí? El que agarra las cosas de Dios para el churrete, como diríamos nosotros, ¿no? No le da importancia. Piensa que las cosas de Dios son como las demás cosas, ¿sí? Que bueno, está bien como para tener una imagen, como para parecer algo, para mejorar un poco, ¿sí? Mi nivel, como para que no parecer tan malo,
me mezclo con algunas cosas de Dios, pero después las cosas de Dios las agarro para el churrete. ¿Sí? La agarro, no le doy importancia. Entonces, ¿qué hago? La estoy menospreciando. Dice, no vaya a pasar que entre ustedes aparezca una persona así, un profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Ya vamos a ver esto después, ¿no? Porque no habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocase el monte, será apedreada o pasado con dardo. Acá está contando todo lo que pasó cuando Moisés subió al monte y Dios le dio la ley, ¿no? Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Dice, no es que ustedes lo que han conocido de Dios es como lo de Moisés. Que Moisés subió al monte, vio a Dios cara a cara, vio los truenos, los rayos, vio que algo estaba pasando tremendo, ¿no? Y ustedes tienen que manejar sus vidas a través de esa experiencia. Si yo tuve esa experiencia con Dios y entonces ahora tengo que vivir de acuerdo a esa experiencia que tuve. No es así, dice el escritor de Hebreo. Es más. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dice el Señor, no sean como Esaú. Dense cuenta, ¿qué es lo que Dios hizo por ustedes? ¿Qué cosa movilizó Dios en todo el universo, en la historia de la humanidad, para que ustedes un día pudieran llegar a conocerle? Cómo Dios dio a su propio Hijo, lo mandó a la tierra. Dice en Isaías 53, menospreciado, desechado entre los hombres. Él mismo se hizo menospreciado para que nosotros un día podamos tener la salvación. Él mismo dio su vida en la cruz para que nosotros un día pudiéramos tener la salvación. Dios mismo vino a la tierra, se hizo hombre y murió por nosotros, para que nosotros tuviéramos la posibilidad de tener una relación con Él, de conocerle. Él nos dio la oportunidad de la oración, de la comunión, nos dio la oportunidad de participar del reino de Dios, de tener millares de ángeles a nuestra disposición, nos dio la posibilidad de formar parte del pueblo de los primogénitos, porque dice que Él fue Jesús fue primogénito entre muchos hermanos, pero nosotros somos todos primogénitos. ¿Por qué? Porque todos vamos a heredar la bendición. Dios tiene todo para todos. Dios tiene el 100% para todos nosotros. No es que nos va a limitar. Él tiene todo para darnos. Y nosotros tenemos que apreciar lo que Él ha hecho, lo que Él nos dio. Y si nosotros queremos cambiar eso por una película pornográfica, o queremos cambiar eso por querer vivir nuestra vida y hacer lo que queramos con nuestra vida, si queremos cambiar eso por tratar de probar distintos tipos de cosas para disfrutar de esta vida, total un día me voy a morir, y si yo cambio
el orden, menospreciando lo que Dios hizo por mí. Mi vida va a ser una vida triste como fue la vida de Esaú, porque cuando Esaú quiso desdecirse de las cosas que había hecho, no pudo volver. Nosotros estamos en el tiempo de la gracia ahora, no estamos en el tiempo de Esaú, pero la Biblia dice, ojo con andar jugando con Dios. Ojo con andar jugando con Dios. Ojo con tomar las cosas de Dios como si fueran una cosa más. Está bien, está entre las más importantes, pero es una cosa más. No, es muy importante la familia, muy importante los amigos, muy importante el sabor del encuentro y también muy importante Dios. Y lo tengo ahí entre las cosas importantes. Pero Dios dice, ojo, ojo, porque ni el sabor del encuentro, ni mis amigos, ni mi familia trastocaron todo lo creado para acomodarlo para mi bendición. Dios dio vuelta al mundo, cambió la historia para que nosotros pudiéramos ser bendecidos a través de su Hijo, para que pudiéramos ser hijos suyos, para formar parte de su familia, para relacionarse con nosotros. Dios hizo eso por nosotros. Entonces, el lugar que nosotros le damos a Dios en nuestra vida tiene que regir y marcar todas las cosas que nosotros vamos a decidir. Yo no puedo tomar una decisión apresurada, porque a nosotros nos parece tonto lo que hizo Esaú, pero muchas veces hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. Todos nosotros hemos tomado decisiones apresuradas, no hemos esperado, no nos hemos quedado un tiempo en la tienda, como hacía Jacob, y diciendo, ¿qué es lo más importante? ¿A dónde está lo importante? ¿Cómo tengo que pensar yo las cosas? ¿Sí? En mi vida, ¿cómo tengo que pensar yo las cosas? ¿Lo voy a poner a Dios como un ingrediente más, como algo más, nomás para adornar mi vida? ¿O realmente eso va a ser lo importante? Y Dios, una vez que yo lo pongo en el lugar importante, se va a encargar de bendecirme. Y bendecir significa que Él me va a hacer feliz. Que Él me va a llenar de cosas de tal manera que yo no necesite nada. Que ya no voy a necesitar adrenalina como necesitaba Esaú. Hay un montón de personas que no pueden vivir sin adrenalina. Hoy se tiran de un parapente, mañana se suben en un globo aerostático, pasado andan con la moto por allá, pegándose unos golpes, matándose. Están buscando siempre algo más, una sensación más, algo más que hacer, porque quieren disfrutar de esta vida de alguna manera. Quieren comer todo lo que hay para comer y la mayor cantidad posible. Quieren tomar todo lo que hay para tomar y la mayor cantidad posible. Quieren meterse en las venas y olfatear y hacer todo lo que existe. Pensando decir, bueno, hay que probar de todo, si total no vamos a morir. Pero la Biblia dice que tu vida, tu existencia, es eterna. Que desde que fuiste concebido hasta el día de la eternidad, tu vida no tiene fin. No vas a tener fin. Y que este corto tiempo que nosotros desarrollamos acá en la tierra no es nada con toda nuestra existencia. Y que nosotros en este corto tiempo tomamos decisiones que nos van a marcar por toda la eternidad. Y si yo no tomo las decisiones correctas estando acá en la tierra, si yo me quedo con los platos de guiso y me olvido de lo que es lo importante, eso va a marcar mi destino eterno. Eso va a marcar mi destino eterno. Por eso yo siempre digo que a veces las iglesias están llenas de personas que creen que van al cielo. Que creen que van al cielo. Que creen, muy así por arribita, de que Jesucristo es su Señor. Pero esa no es la realidad. Entonces, no es que después se fueron del Señor y van a perder su salvación. Nunca estuvieron. Nunca estuvieron. Nunca estuvieron con el Señor. Son profanos. Son personas que estando en el lugar para recibir la bendición no la pueden ver. No la pueden ver. La escuchan todos los días, pero no les llega a la cabeza. Son profanos. Piensan que Dios
se va a conformar con que ellos actúen de esa manera y va a estar contento. Por eso que cuando nosotros realmente llegamos a la cruz de Cristo y comprendemos lo que Jesús hizo en la cruz, no podemos pasar por la cruz sin llorar, no podemos pasar por la cruz sin agradecerle a Dios lo que Él hizo. ¿Quién somos nosotros para que Dios haya bajado al mundo a morir por nosotros? ¿Quién somos? ¿Qué somos para que esto pase? Y así fue. Sin embargo, la gente anda con el Jesús colgado de su cuello y no tiene ni idea de lo que esto significa. No tiene ni idea de lo que esto significa. Por eso que es muy importante esta enseñanza, porque nosotros llegamos a este punto del Génesis y nos encontramos con Esaú, pero ya pasamos por otros. Pasamos por Caín, ¿se acuerdan? Pasamos por Caín. Pasamos por el hijo de Noé, ¿sí? Que se burlaba. Pasamos por los hombres de Babel que querían ser más que Dios, llegar a la presencia de Dios, ¿sí? Pasamos por Lot, que estando tan cerca de la bendición, tan cerca, no la pudo ver. Prefirió el plato de guiso, irse a vivir a Sodoma y Gomorra y no gozar de las bendiciones de vivir con Abraham, ¿no? Y ahora caemos en este Esaú, que pasa a ser, siempre decimos, ¿no? Uno puede llegar a ser un buen ejemplo o una horrorosa advertencia. Y Esaú pasó a ser una horrorosa advertencia de los que toman malas decisiones, ¿no? Que realmente esta enseñanza de la palabra de Dios, no la olvidemos nunca. Que no la olvidemos nunca. Que cada vez que aparezca un plato de guiso, ya sea en la forma de un hombre, de una mujer, de un trabajo, de un lugar, ¿no? Nosotros nos acordemos que la decisión tiene que pasar por qué es lo más importante para mi vida. Si yo quiero agradar a Dios o quiero pasar este ratito de placer. Si yo quiero pasar este ratito de placer, después esto se va a transformar en una consecuencia para mi vida. Va a tener una consecuencia. Así que tomemos buenas decisiones. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos das ejemplos en ellas que nos enseñan cómo debemos vivir nuestra vida, Señor. Vivimos rodeados en un mundo que cada día nos ofrece más cosas, Señor, para alejarnos de ti, para mantenernos entretenidos, para que no pensemos, Señor, en el estado de nuestro corazón, para que no pensemos, Señor, en nuestra relación con vos. Señor, tantas cosas tenemos que nos entretienen, Padre, y nosotros anhelamos pensar en ti, Padre. Queremos ser personas tranquilas, quietas, Señor, que están eligiendo lo correcto, Señor, cada día, Señor, y recibir tu bendición. Sabemos que tantas cosas tienes para nosotros, Señor, tantas cosas para llenar nuestra vida de ti, Padre. Por eso, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, por tantas veces que hemos tomado la decisión incorrecta, Señor. Cuando nos hemos quedado, Señor, para satisfacer nuestros deseos y nos hemos alejado de ti, Padre. Perdónanos, Padre. Tú que tanto hiciste por nosotros, Señor. Perdónanos y líbranos, Señor, de ser profanos, Señor. Líbranos de menospreciar las cosas que tú nos has dado. Nos ponemos en tus manos, Señor, en esta noche. Gracias por tu palabra una vez más, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, ¿hay alguna pregunta? Aparte de por qué siempre me llaman cuando estoy en el estudio. Que siempre te llamo. ¿Alguien quiere agregar algo?
todo el lenteja en la panza. Para arruinarlo, para volverlo. Muy bien, entonces pueden saludarse nomás. No sé si se puede saludarse. Bien, perdón. Qué palabrita, ¿eh? Qué palabrita. Eso no se hace.